Bueno, buenas tardes a todos y todas. Este es el 10º webinario conversatorio de la Asociación Argentina de Salud Pública. Nosotros nos hemos propuesto abrir e inaugurar estos espacios de conversaciones, de compartir información. Todos y todas estos webinarios han sido liderados por personas que no solamente tienen un gran expertise teórico, sino que además tienen mucha experiencia en lo que están compartiendo. Y bueno, y este es uno de estos webinarios que además a quienes tenemos el privilegio de dirigir la Asociación de Salud Pública nos honra profundamente porque no solamente es un tema trascendental para la salud pública, sino que además ha sido una gran victoria en términos legislativos y fruto de, como todos estos, de una ardua batalla que sus protagonistas nos la van a contar. Así que no es necesario que yo diga nada más, salvo que en los tiempos que corren es más que importante y trascendente tener estos espacios de encuentro donde compartimos experiencias y donde defendemos a la salud pública. Así que, Enrique, todo tuyo este espacio, que va a ser coordinado por Enrique, y va a contar todo de qué se trata, así que yo hasta el final solo voy a ser una atenta escuchadora. Bueno, ahí estoy haciendo un... Me avisan cuando se ve pantalla completa. Ya está. ¿Se ve? Bueno. Perfectamente. Gracias por el espacio que nos das, Alejandra. Yo quería también decir que has elegido un día excelente para este webinario, porque el día de hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, de alguna manera, también es una forma de celebrar esta efemérides, porque la ley que mediáticamente se conoce como la ley de etiquetado frontal es una respuesta a los problemas de la nutrición. Bueno, nosotros queríamos analizar a propósito del caso de etiquetado, el proceso de incidencia en las políticas públicas. Y me parece que es el proceso que llevó la ley es un buen ejemplo para analizar el proceso de elaboración de las políticas públicas. Y para ello me apoyaré en un diagrama que Rovere elaboró, Mario Rovere, que simplifica el proceso de construcción de políticas públicas, entendiendo que las políticas públicas, voy a poner la siguiente, acá está, el proceso de las políticas públicas es un indicador también del modelo que el país propone para encarar las prioridades y las trascendencias de los problemas que tiene la sociedad. Uno analizando el proceso que lleva adelante el legislativo en términos de legislación, se puede analizar qué países se está trabajando y se eligen. Bueno, este modelo es una super simplificación. Lo que muestra, lo que pretende señalar es que de izquierda a derecha, los problemas que pueden ser acotados, individuales, cuando adquieren dimensión social y se transforman en problemas sociales, es cuando el gobierno, como actor fundamental del Estado, mira sobre ellos y transforma esas situaciones en procesos que buscan una solución. Y de ahí surgen como política de Estado. Este camino, que está muy simplificado, en realidad el diagrama se completa con dos dimensiones, una dimensión técnica y una dimensión política, que hace que en términos técnicos los hechos pasen a ser problemas sociales, o cómo es que se ve como problema social. Entonces aquí completo con estos otros aspectos que estudios de prevalencia, como fue, por ejemplo, la ENIS de 2005, transformó lo que hasta ese momento se pensaba como una crisis de salida de la convertibilidad
que fue muy magnificada en los periódicos con tapas de situaciones de desnutrición. Cuando se hizo en el 2005 la ENIS, se vio que los problemas de desnutrición eran problemas marginales y que en realidad el gran problema del país en términos nutricionales era el sobrepeso y la obesidad. Al mismo tiempo, esta dimensión técnica se acompaña de la dimensión política que hace que en los medios masivos y las publicaciones científicas empiecen a dar visibilidad a este aspecto que fue analizado puntualmente en un hecho o una circunstancia y se puede ya visibilizar la magnitud que tiene como problema social. Y es en la visibilización de este problema como problema social que luego habrá que encararlo con la disponibilidad de diseños y tecnologías adecuadas como para realizar una transformación de ese problema social en un camino hacia su solución, que es en la elaboración de las políticas públicas. También, como dimensión política, los aspectos locales de territorio, de involucramiento de las autoridades locales y de la población como comunidad, hace que este problema tenga implicancia como cuestión de Estado. También no es ajeno a este diagrama lo que puede llegar a ser las presiones, porque pueden afectarse la posibilidad de implementar intervenciones para mejorar y modificar esta situación, pueden implicar afectar intereses, como en realidad pasa con el tema de la obesidad, particulares, como podría ser la industria de ultraprocesados y de bebidas azucaradas, y que hacen presión como grupos de presión en esta dimensión política. Es por eso que, bueno, esta dimensión que mostró la ENIS de 2005 también fue cuantificada en términos de crecimiento a través de las 4 encuestas de factores de riesgo que realizó el Ministerio de Salud, donde se ve el incremento del problema. Ahora, para no robarle espacio a mis compañeras en esta presentación, que ya a continuación las voy a presentar, en Chile, en el 2016, se promulgó la ley de etiquetado, que fue una verdadera innovación en términos legislativos y que de alguna manera se logró también porque se produjo un triple coincidencia. El presidente del Senado era Guido Girard, médico, que fue compañero de estudios de Ricardo Huawi, que era el presidente del director del INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de Chile, que depende de la Universidad de Chile, y al mismo tiempo la presidenta era Michelle Bachelet, que era pediatra, además de presidenta, y que era contemporánea a estos otros 2 médicos, y se dio un diálogo entre ellos y también de confianza mutua, como para poder construir y ser una referencia de apoyo muy grande para que se considerara la ley, porque no hubo pocas presiones en contra de la ley. Argentina logró la ley de etiquetado, que en realidad se llama de promoción de la alimentación saludable, en 2022. Y, o sea que hay 6 años de diferencia entre Chile y Argentina. 6 años en los cuales Argentina estuvo trabajando y construyendo ese proceso que culminaría en la promulgación de la ley. La ley quizás se llama comúnmente de etiquetado porque es el aspecto más relevante en términos de visibilidad y también más relevante en términos de presiones en contra que tuvo. Pero tiene otros componentes. El etiquetado surge como un mecanismo de advertencia a la población de que algo en términos nutricionales no está bien con ese alimento, en nutrientes críticos, que es en azúcar, grasas totales, grasas saturadas, exceso de sodio y exceso en calorías. Pero en ese sentido es una ley que empodera a la población en términos de darle información
libre de conflictos de interés respecto al alimento que va a comprar en la góndola. Pero tiene otros componentes esta ley, que es la de entornos escolares, que implica que dentro de la escuela, tanto en la preparación de la alimentación como en los kioscos escolares, no puede haber alimentos que tengan sellos, aunque sea un solo sello. Las compras públicas del Estado, que tampoco se debe priorizar o justificar la compra de alimentos con sellos, pero que se debe priorizar la compra de alimentos sin sellos. Y después también porque tiene otro componente que hace a la regulación a partir de los sellos de la publicidad, promoción y patrocinio de las marcas, no solamente del producto, sino de la marca, de esos alimentos que están con sellos. También tienen 2 rótulos de advertencia, que son edulcorantes y cafeína, y que hace al contenido global de la ley, que no vamos a entrar en su análisis pormenorizado, sino que ahora, a continuación, que les voy a ceder la palabra, lo van a abordar Ana Cáceres, que es licenciada en nutrición, la actual presidenta de FAGRAN, que es la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, que va a analizar el proceso de elaboración de la ley, de construcción de la ley, hasta la instancia de promulgación, hasta que se constituye como ley. Y luego de ella lo hará Andrea Graciano, que también es licenciada en nutrición, que fue anteriormente presidenta de FAGRAN en periodos de la discusión de la ley en el legislativo, y que actualmente es la coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. Que entonces le cedo la palabra a mi colega Ana Cáceres. Voy a dejar de compartir y ahora... Gracias, Enrique. La pantalla Bueno, es toda... para no pasarme de tiempo, me voy a poner un temporizador de 20 y voy a compartir pantalla. Vale. Los chicos están afuera. A ver, ahí se ve. Bueno, primero agradecer a Alejandra por este espacio, por esta alianza virtuosa, como el título de la conversación, el conversatorio de esta tarde, que hemos generado entre FAGRAN y la Asociación Argentina de Salud Pública. Así que gracias, Ale. Siempre son bienvenidos estos espacios en donde podamos reforzar todo lo que tiene que ver con esta ley que tanto... Ay, y ahora no puedo pasar la filmina. Para. Viste que la aprobamos antes. Vuelvo a compartir de cero, de acá. A ver. Sácate. A ver ahí. Ahí. Bueno, antes que nada quiero hacer la declaración de conflictos de interés. Tanto FAGRAN, tanto la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, como yo, su presidenta, nos declaramos libres de conflictos de interés. En este sentido, podría hacer un poco repaso de la historia de lo que fue la declaración de FAGRAN como una organización libre de conflictos de interés, que data del 2000, si se quiere, 9, cuando se hizo el primer congreso libre de conflictos de interés. Después sucedieron, cuando todavía eso no se discutía, después sucedieron varias cosas. En el año 2016 FAGRAN decide, el secretariado ejecutivo decide no recibir ningún financiamiento de la industria de alimentos, bebidas ni farmacéutica. Decisión que se formaliza en el año 2019 en la presidencia justamente de Andrea, por asamblea, después de un debate interno muy profundo hacia el interior de nuestra institución, y que este año pudimos tomar decisiones que hacen a que esta declaración de ser una entidad libre de conflictos de interés pueda ser sostenida en el tiempo a través de la aprobación de reglamentos y estatutos que esperamos que permitan que esta decisión, que costó tanto y que tuvo tantas cuestiones positivas, se perdure y nunca se vuelva atrás. Sigo. ¿Qué es FAGRAN? Me parece que tenemos que empezar a hablar un poco de quiénes somos nosotras. Nosotros, FAGRAN es una entidad de segundo grado que nuclea
colegios y asociaciones de nutricionistas de la República Argentina. Nosotros en sí somos una coalición, una red de organizaciones profesionales que tenemos en todas las jurisdicciones del territorio nacional representación. El objetivo principal o por qué se crea FAGRAN tiene que ver con representar y defender los intereses de los profesionales licenciados en nutrición, de jerarquizar nuestra profesión. Pero por la esencia misma de nuestra profesión, nosotras estamos todo el tiempo trabajando y procurando aportar soluciones a la problemática alimentaria y nutricional de nuestro país y en la región. Actuamos como una entidad consultora de organismos públicos de los distintos poderes en este sentido. Y la verdad que esta filmina las voy a pasar muy rápido, pero no quería dejar de mencionar, un poco lo dijo Enrique, que la situación epidemiológica en Argentina es muy compleja. Los datos de malnutrición por exceso, los datos de enfermedades crónicas no transmisibles, los datos de consumo de alimentos y cómo los patrones de consumo se fueron modificando y el avance en el consumo de alimentos ultraprocesados que desplazó a los alimentos frescos naturales, es una problemática en donde al colectivo de nutricionistas en particular y a la población en general y a todos los que nos preocupa la salud y el bienestar de la población, nos llama y nos convoca a que algo hay que hacer. Las pasé rápido a las filminas de datos, pero nosotros entendemos que para transformar esta realidad hay que ir al hueso, que no sirven políticas simples o sencillas, sino que en un problema tan complejo como la malnutrición, en un problema tan complejo como la modificación en los patrones de consumo, las soluciones también van en esa línea de complejidad y necesitamos transformar los sistemas alimentarios en su totalidad, desde la producción hasta el consumo, y sobre todo la transformación de los entornos. Y en esta línea está la regulación de distintos aspectos que hacen a cada uno de los componentes del sistema alimentario. Que es un montón, o sea, el gráfico te indica que tenés que empezar a trabajar desde muchos ejes y con muchos aspectos. Pero hay que tomar una decisión de cuáles son las primeras batallas a las que dar y cuál es la posición de cada una de las entidades. Nosotros, para poder generar alianzas y trabajar coordinadamente con otras organizaciones de la sociedad civil, que fue lo que hicimos en este proceso, y para poder tomar la decisión de acompañar e impulsar una ley como la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, tuvimos que generar mucho debate interno dentro de nuestra entidad. Una entidad grande, compleja y con mucha territorialidad. Y establecimos mecanismos para esa toma de decisión de fundamentación y de posición de la entidad ante determinados temas. Y en este sentido es muy importante esto de la construcción de una posición, porque cuando uno asume la presidencia de FAGRAN, le tocó a Andrea, hoy me toca a mí, muchas veces lo que uno dice no es la opinión de Ana Cáceres, sino que representamos a todo el colectivo de nutricionistas. Y nuestra posición tiene que estar como menos acordada por la mayoría. Entonces, a partir de ahí nosotros como entidad encontramos varios mecanismos. Uno de ellos es las reuniones nacionales que se comenzaron a hacer en el año 2013, 3 años antes de la sanción de la ley de Chile. Y el primer eje priorizado por nuestro colectivo profesional tenía que ver con la alimentación escolar, con lo que estaba sucediendo en el ámbito escolar. Fue a partir de ese primer documento de acuerdo nacional en donde nosotros comenzamos a hacer militancia e incidencia por la transformación de los entornos escolares. Pero seguimos analizando más en profundidad para poder entender cuál era la política pública que había que priorizar para empezar esta transformación. Y decidimos
que era la política de etiquetado frontal como una puerta de entrada hacia otras regulaciones. ¿Por qué? Porque el etiquetado frontal tiene la característica de poder armonizarse con otras medidas. A partir del etiquetado nosotros podemos pensar en regular la publicidad, promoción y patrocinio, en limitar el ingreso de productos con sellos a las escuelas, de generar políticas de incentivo, políticas fiscales, políticas económicas y otras, algunas de las cuales están incluidas en la ley y otras son desafíos pendientes. Cuando nosotros como Fagran pudimos consolidar una posición, tener un relato propio, comenzamos a tener alianzas más seguras y certeras con otras organizaciones de la sociedad civil que perseguían el mismo objetivo que nosotras: la transformación de los entornos escolares y una política de regulación del etiquetado frontal. En toda esa discusión también formó parte de cuál era el etiquetado que necesitábamos en nuestro país, cuál era el sistema de etiquetado que respondía a las necesidades argentinas y se armonizaba con nuestras guías alimentarias y con la comprensión de nuestro pueblo, por decirlo de alguna manera. Y a partir de esta posición, como ese relato sólido de Fagran, empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque entendíamos que nosotros todos lo veíamos con los anteojos de las nutricionistas, que si bien nuestra carrera tiene una sensibilidad social muy tangible, por decirlo de alguna forma, hay otros aspectos que hay que mirarlos, hay que entenderlos y hay que sumarlos para hacer fuerza, para generar acciones de abogacía en donde todos se sientan involucrados y podamos transmitir el concepto a todos, y para poder generar evidencia de mejor calidad. A partir de estas asociaciones de la sociedad civil, comenzamos a transitar un proyecto que contó con un financiamiento de un organismo internacional libre de conflictos de interés, que nos permitió escalar aún más en todo lo que tiene que ver con la posición de la ley, salir a los medios y hacer acciones concretas en la búsqueda de una masa crítica para que esta ley pueda ser realidad. La ley de etiquetado frontal surge de la conclusión de 15 proyectos o más de 15 proyectos que han sido presentados en el Congreso. Y se buscó un proyecto, un texto que sea superador en todos los aspectos. No solo tomó el ejemplo de la ley de Chile, como nombró Enrique, sino también previo a la sanción de la ley en Argentina, se sancionó la ley en México, que también fue una ley modelo en la región, que optó por el perfil de nutrientes de OPS y que pudo contemplar algunas falencias que tenía la ley de Chile, como por ejemplo la inclusión de la leyenda precautoria de contiene edulcorante, contiene cafeína, que nosotros también lo tomamos en nuestra ley en Argentina. Y sobre todo, yo acá puse los objetivos principales de la ley, pero lo que busca la ley de alimentación saludable, que tiene que ver con garantizar el derecho a la salud y a una alimentación saludable, pero basándose en la garantía del derecho a la información, entendiendo que todos los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que consumen y que esa información esté consignada de manera simple, comprensible, en el envase, en la cara frontal de los alimentos. Necesitamos advertir a los consumidores sobre cuáles son los componentes que esos productos tienen en exceso: azúcares, sodios, grasas. Información clara, información oportuna, información veraz. Y sobre todo, empezar a modificar esos patrones de consumo tan nocivos para la salud y para la nutrición en nuestro país. Pero nosotros nos salimos un poco en esa discusión del relato de la malnutrición por exceso, que sí nos importa y sí la tenemos que modificar, pero intentamos
no ser tan pesocentristas en el argumento. Tuvimos la intención también en esa argumentación de derribar el discurso pesocentrista que tienen los sistemas de salud en nuestro país, y que tiene el modelo médico, y que tiene todo el sistema de atención para la salud. Intentamos que la ley no esté atravesada por el estigma del peso, que es una discusión muy fuerte que se viene dando en Argentina. Y pudimos en esa abogacía por la ley de etiquetado incluir a esas voces y a esos movimientos que trabajan y que luchan permanentemente en contra de la gordofobia, y quienes entendieron que el espíritu de la ley va por garantizar el derecho a la salud, el derecho a la información y el derecho a una alimentación saludable, y se hicieron eco de esto y se sumaron a esta discusión y acompañan fuertemente una ley de estas características. Desde Fagran y en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil hicimos muchas cosas. Puse un collage de alguna de esas en esta filmina, pero trabajamos fuertemente por todo lo que tiene que ver con conflictos de interés en relación a el patrocinio de evidencia, de trabajos de investigación, participación en congresos. Evidenciamos eso y trabajamos fuertemente hacia nuestro colectivo. Tuvimos innumerables reuniones de incidencia y un diálogo virtuoso con autoridades del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud acompañó fuertemente este proceso. Tuvimos mucha participación en medios de comunicación. Hicimos alianzas con otras sociedades, como la Sociedad Argentina de Diabetes, que nos invitó a participar en sus actividades precongreso y en otros conversatorios. Pudimos presentar un trabajo de investigación que también forma parte de una alianza y un convenio con el INTA, en donde Fagran, Andrés, una de las investigadoras, estudió el consumo de alimentos en Argentina y en el mundo en los últimos 60 años, un trabajo sumamente interesante que también forma parte de una alianza virtuosa. Trabajamos en las jornadas bonaerenses, bueno, hicimos articulaciones en redes y sacamos muchos comunicados y posicionamientos con organismos supranacionales y de la región que fueron acompañando el proceso de la ley. Participación en prensa, participación en comunicación. Yo lo que quiero destacar un poco de esto es que nosotros todo este proceso lo hicimos acá, con FIC, Fundeps, Sanar, Consciente Colectivo y otras organizaciones más que también participaron y militaron por esta ley. Lo que entendimos en este proceso de alianza con organizaciones es que cada organización tiene una característica y una identidad propia. Y en este proceso fue muy importante entendernos y respetar las características y pensar estrategias en donde las características de cada entidad se fortalezcan y se complementen con la de la otra. Nosotros, al ser un colectivo de nutricionistas, tenemos toda la mirada de la alimentación y también tenemos la territorialidad. Pero hay otras organizaciones que aportan otras miradas y otros recursos u otras formas, otro público que suma y genera una masa crítica y una masa crítica más fuerte, pero además estrategias más sólidas en la argumentación de por qué una ley de etiquetado. Creo que ya estoy terminando el tiempo y no sé cuántas filminas me quedan. Pero 5 minutos. Bueno, en alianza también con organizaciones de la sociedad civil, llevamos adelante 2 campañas grandes. Una, previa a la sanción de la ley, cuando estábamos en esa etapa entre que se sancionó la ley en el Senado y se estaba pateando, hablando mal y pronto, la discusión en diputados, que fue una campaña muy masiva que se trataba de no te tapen los ojos, no sé si se acuerdan, y que nos dio
un empujón muy grande para que finalmente la ley se discuta en diputados, y una vez que la ley comenzó a implementarse, comenzamos con otra campaña que es No lo dejes pasar, que es una plataforma para la denuncia de incumplimientos a la ley. ¿Cuál es el status quo? ¿Qué ya está operativo en la ley? Estamos en noviembre y ya se están cumpliendo los plazos tope para la implementación, que tuvo un proceso gradual y progresivo. Están los manuales de aplicación de la ley de NANMAT. Existe una resolución conjunta que incorpora las cuestiones de la ley al Código Alimentario Argentino. Existe una resolución del Consejo Federal de Educación que incluye la necesidad de actualizar los núcleos prioritarios de aprendizaje, y existe la capacitación docente, pero todavía queda mucho por hacer en relación sobre todo al capítulo de entornos escolares, de fiscalización y de seguimiento, y de que la ley se termine de cumplir e implementar en todo el territorio nacional. Y no quiero sacarle tiempo a Andrea, porque me queda un minuto, así que voy a aprovechar el último minuto que me queda solamente para contarles que en mayo del año que viene, Fagrán organiza su congreso de graduados en nutrición libre de conflictos de interés en la universidad, en los pabellones de la Universidad Nacional de Córdoba, y están todos invitados a participar. Estas son las redes de Fagrán. Síganos en Instagram y que van a encontrar todo el seguimiento del proceso de la ley. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Muy interesante tu mirada. Ahora escuchamos a Andrea. Las presidencias de Fagrán han monopolizado la plataforma. Escuchamos, Andrea. Ahí va. Ahí no me da risa porque justo se me colgó la máquina. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Te escuchamos y te vemos. Ah, perfecto, bien. Y estaba intentando mandarle el power a Alejandra y no lo logré, así que espero que funcione. Ahí voy. Bueno, yo quería, me pongo también el tiempo. Bien. Quería contarles que Enrique me había, bueno, primero agradecer el espacio, sumarme al agradecimiento y a esta posibilidad de intercambiar y de seguir intercambiando sobre el tema. Y contarles que Enrique me pidió que pusiera el foco en lo que las tensiones, vicisitudes y todo lo que devino a partir de la aprobación de la ley, ¿no? Es como que Ana hizo el recorrido hasta la aprobación y la idea es poner el foco en lo que pasó una vez que digamos, esto que era el proyecto de ley, que como bien Ana señalaba, pudo capitalizar 15 anteproyectos de ley que se estaban discutiendo en ese momento en la Cámara de Senadores, digo, pudo unificarlos, y la idea es poner el foco en esto, ¿no? El etiquetado es ley, ¿y ahora qué? Bueno, también aclarar que no tengo conflictos de intereses económicos que declarar, tampoco la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que es un espacio que, como bien señalaba Enrique, depende de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, formo parte, hago otras actividades de honor, además de lo de Caliza, como ser parte de redes como UXNAL, y estoy en el comité de nutrición pública de ASAP. Y bueno, y también contarles cuáles son mis fuentes de financiamiento para que sepan también cuáles son mis propios atravesamientos, ¿no? Mis propios condicionamientos, ¿no? Trabajo en el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires y también percibo honorarios por tareas docentes en algunas universidades y también por otro tipo de actividades. Dicho esto,
al aprobarse la ley que conocemos como ley de etiquetado, empiezan a aparecer un montón de nuevos interrogantes y de nuevos desafíos. Y es cierto que la aprobación de la ley, por un lado, digamos, generó y se abrieron, digamos, como nuevas situaciones para la industria alimentaria, digamos, respecto a lo que nos pasó a quienes veníamos trabajando en la abogacía por este tema en organizaciones de la sociedad civil y de la academia, ¿no? Y cuando hablamos de industria alimentaria, vale la pena destacar que estamos hablando de la gran industria alimentaria, de estos grandes poderes corporativos concentrados, que en algunos textos aparecen mencionados como la Big Food, la Big Soda, la Big Sugar, o sea, la gran industria de alimentos y bebidas, y en particular también la gran industria del azúcar, que fue una de las industrias que tuvo mucho peso en cuanto a acciones de interferencia de la ley en nuestro país. Y digo, amo la ley de etiquetado, digo, podría hablar horas de este tema, pero la idea es poner el foco en estos aspectos. Me parece importante empezar destacando algo que ya se dijo, ¿no? O sea, que en realidad la ley de etiquetado frontal, si bien es una ley integral que contiene múltiples regulaciones, en realidad el foco de la ley está puesto en garantizar nuestro derecho a la información, ¿sí? Porque a veces esperamos que la ley resuelva un montón de problemas, pero como bien también se dijo, los problemas complejos nunca tienen soluciones simples y en realidad es un primer paso en la dirección correcta, aunque para abordar la malnutrición en su complejidad necesitamos muchas otras políticas públicas y voy a tratar de hacer mención a alguno de esos aspectos y sí saber que además de toda la evidencia científica sin conflicto de interés que ya tenemos a esta fecha, también tenemos documentada la experiencia de países que avanzaron con este tipo de marcos regulatorios de manera obligatoria. Y lo que se ha visto en esos países es algo que también se empieza a ver en nuestro país, que es que la población valora la presencia de esta información nutricional en los envases y eso le ayuda a tomar decisiones de compra de manera informada usando la información nutricional, porque lo que sabíamos era que en nuestro país, solamente el 13% de la población, según datos de la ENIS, Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, lee y comprende la información nutricional de los envases. Entonces, esto de poder tener esa información disponible de manera clara y que en cuestión de segundos podamos identificar rápidamente cuáles son las peores opciones de la góndola, es una buena manera de poder tomar una decisión de compra informada. Y como bien señalaba Ana recién, o sea, para poder tener una alimentación saludable necesitamos un sistema alimentario sostenible y para eso necesitamos múltiples regulaciones y desde hace muchos años las distintas agencias de Naciones Unidas venían recomendando que se avancen con políticas que regulen distintos aspectos de los sistemas alimentarios y nuestra ley logró incluir muchos de estos aspectos, no incluye lo que son políticas fiscales, o sea, no tiene regulaciones que digamos, en esa ley, en esta ley integral, no hay regulaciones que transformen las políticas fiscales, pero sí, además de la implementación obligatoria del etiquetado frontal, hay regulaciones, como bien señalaban, de otros aspectos como la transformación de los entornos escolares y la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio, entre otras, ¿no? Pero entender la alimentación desde una perspectiva sistémica es también entender la complejidad y la cantidad de variables y de actores que entran en juego en un sistema alimentario y entender que en realidad cuando estamos hablando del etiquetado frontal, estamos hablando solamente de un aspecto que tiene que ver con tener más información para transformar el comportamiento de los consumidores, pero en realidad necesitamos también transformar los entornos, todo tipo de entornos, y también, y por sobre todas las cosas, las cadenas de suministros de alimentos, que esto en general es algo que no se suele mirar y que es muy importante empezar a meterse en este tema y en las regulaciones que eso implica, ¿no? Y traigo esta diapositiva solo para señalar que es cierto que hay un montón de distintos sistemas de etiquetado frontal a lo largo y ancho de todo el mundo, que la mayoría de los países que vienen discutiendo estos temas y que han avanzado, digamos, que en un primer momento avanzaron, lo han venido haciendo de manera voluntaria y barriendo de este mapa quienes tienen
sistemas de etiquetado voluntarios y poniendo en foco en los sistemas de etiquetado frontal obligatorios, queda bien claro que América Latina viene liderando este aspecto, ¿no? Digo que en este punto, digamos, como mirándolo en contexto, América Latina es pionera en la implementación obligatoria de etiquetado frontal, y no solamente eso, sino que a partir de la experiencia chilena, la mayor parte de los países que avanzaron con etiquetado frontal obligatorio optaron, y también tomando en cuenta la evidencia y la experiencia y la evaluación de las experiencias en estos países que implementaron etiquetado de advertencias, es que la mayoría lo hizo por un etiquetado frontal de advertencias con un sistema gráfico de octágonos negros. Y lo señalo, digamos, como un aspecto destacable, porque eso también llevó a que en el proceso de discusión parlamentaria, digamos, ya la industria ni siquiera intentó modificar el sistema gráfico en nuestro país, sino que el foco lo puso en el modelo de perfil de nutrientes, que fue el punto que intentaron modificar, el artículo de la ley que se intentó modificar, que sería, ¿qué significa en palabras sencillas? Intentaron modificar los puntos de corte, que fue algo que lograron hacer en otros países como en Uruguay, y que es un punto que suele ser un punto clave en el que también, digamos, que también intentaron modificar en otros países, y si quieren en el momento del intercambio nos ponemos como a ampliar este punto, pero lo traía porque eso es algo como distintivo de nuestro país. Y algo distintivo también ha tenido que ver con los tiempos entre la aprobación de la ley y la reglamentación, que nuestro país lo hizo en tiempo récord, o sea, desde que se aprobó la ley, que fue en octubre del 2021, digamos, quedaron planteados 90 días para la reglamentación y esos plazos se cumplieron, o sea, pudimos hacerlo en tiempo récord, y por eso traía lo de las fechas claves, porque una vez aprobada la ley, se publicó rápidamente en el boletín oficial promulgándose, y se reglamentó tan solo dentro de del plazo de los 90 días en marzo del 2022. Entonces acá aparece uno de los puntos, digamos, críticos en relación a la implementación, que fue cómo se estableció la implementación. Estaba contemplada que la implementación iba a hacerse en etapas, pero en la reglamentación que se publicó en marzo se definió que se iba a hacer en 2 etapas, que a su vez se subdividieron en pequeñas y grandes empresas. Entonces teníamos un cronograma para las grandes empresas y otro cronograma para las pequeñas y medianas empresas, con fechas diferenciadas. Eh, los primeros sellos debían aparecer a partir de agosto del 2022, pero como la ley preveía que los productos podían seguir comercializándose hasta el agotamiento de los stocks, los sellos tardaron mucho tiempo en aparecer, no aparecieron tantos ellos como creíamos que íbamos a ver en agosto del 2022, y las pymes recién empezaron a estar obligadas a principios del 2023. Entonces, como también podían pedir prórroga, estaba prevista la aprobación de prórroga, en realidad las pequeñas y medianas empresas recién empezaron a estar obligados en agosto del 2023. No supimos tampoco a qué productos, a pesar de que se hicieron pedidos de acceso a la información pública, a qué productos se les otorgaron las prórrogas. Eso también fue un punto crítico, ¿no? Porque sabíamos que se habían otorgado prórrogas, pero no sabíamos ni a qué productos, ni por qué motivos, porque decía que las prórrogas tenían que estar debidamente justificadas. Y acá aparece para mí también otro punto clave que tiene que ver con la implementación, que es el desconocimiento, ¿no? O sea, no solamente que tenemos la ley, sino que tenemos un montón de normas complementarias. Estas son algunas de las que están publicadas hasta el momento, pero también se necesitan muchas más disposiciones. Necesitamos como instrumentar más artículos, por ejemplo, los referentes al entorno escolar. Y eso es un gran desafío, ¿no? Porque tenemos que estar, digamos, quienes trabajamos en salud pública, no solamente al tanto de lo que establece la ley, sino todas las normas complementarias. Entender que cuando hablamos de sellos, como bien se señaló, no estamos hablando solamente de los octágonos, también estamos hablando de las leyendas precautorias, y que todas las regulaciones abarcan a todos los productos, aunque tengan, digamos, al menos uno de estos sellos. O sea, y eso es interesante porque, por ejemplo, incluso las bebidas con edulcorantes no pueden, por ejemplo, ingresar a los establecimientos educativos, que
Eso es algo que, por ejemplo, en Chile se reguló también. La ley chilena es una ley integral que protege los entornos escolares, pero como bien señalaba Ana, como edulcorantes no fue incluido en ese marco regulatorio, entonces las bebidas que reemplazaron azúcares por edulcorantes sí se pueden comercializar en el ámbito escolar, ¿no? También los microsellos, de los que no siempre se habla, que nuestra ley, tomando la experiencia mexicana, la normativa mexicana, que como bien señalaba Ana, se aprobó en 2020, digamos, esa experiencia permitió que también pudiéramos incorporar los microsellos a nuestros envases. Y lo que también empezó a pasar con la implementación de la ley es que empezamos a encontrar muchos sellos en productos que ya sabíamos que los iban a tener, pero empezamos a encontrar muchos sellos en productos que creíamos que eran saludables y en realidad, gracias a la ley, pudimos darnos cuenta de que en realidad no lo eran, ¿no? Entonces, precisamente donde es más efectiva la ley de etiquetado frontal es en estos productos falsamente percibidos como saludables, y con esto, digamos, lo que pasó es que las empresas tuvieron que mostrarnos la verdad que estaba oculta en estos productos, ¿no? O sea, las empresas tuvieron que develar el contenido nutricional y los consumidores empezamos a entender de que había un montón de productos que comprábamos creyendo que eran saludables y en realidad no lo eran, ¿no? La invitación, el etiquetado frontal nos invita a pensar respecto a qué es lo que estamos consumiendo, teniendo esta información claramente disponible. Y grandes desafíos que tenemos tienen que ver con precisamente cómo se instrumentan muchos de estos artículos. El etiquetado, como bien se señaló, es la cara visible de esta ley, pero en realidad es solo uno de los múltiples aspectos, que la ley también contempla un montón de regulaciones en los envases de los productos, muchas de estrategias de marketing que la industria utilizaba para vender a partir de la ley pasan a estar prohibidas. También es importante señalar, perdón, me fui. Es importante señalar que lo que empezamos a ver es que, por un lado, que la industria alimentaria ha reformulado, pero también que echa la ley, echa la trampa, o sea, empezamos a encontrar un montón de incumplimientos a la ley, pero la única forma que tenemos para poder realmente darnos cuenta de que es un incumplimiento es empapándonos respecto a las regulaciones que están contenidas en la ley, ¿no? Y también este ejemplo era para señalar de que en realidad todas las regulaciones en relación a los envases solamente afectan a los productos que tienen, aunque sea un sello de advertencia, con lo cual, si el producto se reformula y se libera de los sellos, eso le permite seguir haciendo uso de los ganchos comerciales. También que la ley solo afecta a los productos, alimentos y bebidas, o sea, productos comestibles y bebibles envasados. Entonces, por ejemplo, los productos que se comercializan en restaurantes, en locales de comida rápida, que se venden al peso, son productos que no quedan alcanzados por la ley. Entonces, por eso es que los locales de comida rápida pueden seguir entregando el regalito junto con su combo, por ejemplo, o su cajita feliz. Después lo que vemos en relación a los incumplimientos es que hay un montón de cosas que no se están cumpliendo de acuerdo a lo establecido en la ley, por ejemplo, aspectos en relación al tamaño o ubicación de los sellos, o bien la ley prohíbe la presencia de información nutricional complementaria, que también eso se llama claims. Entonces, esta información, como por ejemplo que tiene vitamina B12, vitamina D, está prohibida que esté en productos que tengan aunque sea un sello de advertencia. Entonces, vemos muchísimos incumplimientos. También la ley establece en el artículo 10 la prohibición de la promoción o entrega a título gratuito. La promoción es uno de los incumplimientos más frecuentes, de que los productos con sellos se estén promocionando, que se entreguen todavía productos gratis en eventos, por ejemplo, o bien que haya descuentos. Digamos, cuando ya era obligatorio, digamos, que las grandes empresas cumplan, veíamos que, por ejemplo, regalaban botellas de Coca-Cola por todos lados, incluso en la puerta del Ministerio de Salud, y cuadras de cola respecto a esto. Y esto para señalar, digamos, que en los que se ha venido avanzando ha sido, sí, en la implementación del etiquetado frontal y en la regulación de publicidad, promoción y patrocinio, y empezamos a ver sellos en distintas acciones comerciales, pero todavía queda
mucho por hacer en los entornos escolares, donde todavía se siguen ofreciendo o comercializando productos con sellos, y hay todo un tema en relación a la fiscalización, al monitoreo de todos estos aspectos, ¿no? Bien, bueno, acá yo puse un montón de ejemplos que voy a ir pasando muy rápido, que en relación a las reformulaciones, hoy la ausencia de sellos se ha transformado en una estrategia de marketing, entonces empezamos a ver que muchos productos hacen de la ausencia de sellos una estrategia de venta, ¿no? Empezamos a ver muchos productos que se comercializan precisamente con esta información, con este claim, con este loguito de 100% libre de sellos. Incumplimientos muy frecuentes que estamos viendo tienen que ver, por ejemplo, con la doble cara de los productos y con la presencia de sellos solo en una de las caras. Esto está definido en nuestra ley porque ya era un incumplimiento que habíamos visto en otros países, como en México y en Uruguay, y en nuestra ley dice claramente que si el producto tiene más de una cara principal, tiene que llevar sellos en cada una de ellas. De hecho, aclara que la cara principal es aquella que está visible al consumidor sin que éste necesite recoger el producto de su lugar de despliegue, y sin embargo vemos botellas, digo, y luego de que hizo esto Coca-Cola, un montón de productos de otras empresas y de las grandes transnacionales lo hicieron, lo repitieron, cuando en realidad estaba prohibido, ¿no? Esto es lo que pasaba en México, por ejemplo, ¿no? O sea, lo habíamos visto ya en otros países y en Argentina también se repitió. La prohibición de que se entreguen junto con el producto regalos, juegos y demás, y vemos que productos con varios sellos siguen entregando juguetes, premios o regalitos. Dice la ley que, por ejemplo, en medios digitales, bueno, les voy a mostrar el ejemplo y luego leemos el artículo. Quedan 5 minutos. Bárbaro. Bueno, o sea, esto fue una campaña que lanzó Doritos en el Día de los Enamorados, y en realidad lo que dice acá es que en los medios digitales los sellos deben exhibirse de forma tal que permita su fácil lectura, que contraste con el fondo del anuncio, deben mantenerse en pantalla durante un tiempo que permita su lectura completa. Yo no sé si llegaron a ver los sellos en el anuncio publicitario, yo le tomé una captura de pantalla. El producto tenía 3 sellos, pero en realidad como iba girando no se llegaba a ver, y en ningún otro lugar ni momento de la publicidad se exhibían los sellos, ¿no? O sea, tenemos un montón de ejemplos de incumplimiento, presencia de códigos QR que nos llevan a páginas web que nos hablan de que ese producto es un superalimento, que anuncian las donaciones que están haciendo, que son millones de yogures, por ejemplo. Vemos en vía pública, por ejemplo, esto es en la puerta del local, el producto con los sellos que son ilegibles. Esto mismo lo vemos en la vía pública en general, ¿no? Y reforzar esto que señalaba Ana, de que todos estos incumplimientos se pueden denunciar. Por un lado, hay una ventanilla única federal, que son las denuncias formales que se pueden hacer ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que se pueden hacer a través de cualquiera de estos perfiles personales, pero también está, bueno, ahí no la puse, la de no lo dejemos pasar, que también tenía un código QR. Y en relación a incumplimientos que también estamos viendo, es que la ley, como contempla algunas situaciones que están exceptuadas, por ejemplo, que los suplementos dietarios no tienen la obligación de incluir los sellos, empezamos a ver productos como por ejemplo un turrón de una transnacional argentina, que lo inscribieron como suplemento dietario y lo comercializan sin sellos y con un cartel enorme que dice vitaminas, ¿no? Entonces, estamos viendo muchos incumplimientos a esta normativa, y ya para ir cerrando, o sea, sabemos que necesitamos muchas otras políticas públicas que, por un lado, permitan aumentar la disponibilidad de alimentos saludables, y entre ellas políticas que, por ejemplo, apoyen a la agricultura familiar campesina indígena, los circuitos cortos de comercialización, que todas las comidas institucionales excluyan los productos ultraprocesados e incluyan comidas frescas y servidas a mano, que se excluya de la venta
a este tipo de productos, no solamente en las escuelas, sino también, por ejemplo, en las instituciones de salud, que el agua segura esté disponible de manera gratuita en todos lados, en las escuelas, pero también en las instituciones de salud, en la vía pública, en los lugares de esparcimiento. Digo, llegamos a una institución de salud y es muy habitual que lo primero con lo que nos encontremos sean dispensers que comercializan este tipo de productos, que seguramente son la causa por la cual llegamos a ese efector de salud. Digo, menúes, esta foto no es de Argentina, pero digo, los menúes en Argentina también, e incluso en las internaciones hospitalarias, están incluyendo productos con sellos. Y también entender esto que les marcaba antes, ¿no? Que comemos lo que comemos porque estamos inmersos en ciertos ambientes alimentarios y porque tenemos una determinada cadena de suministros de alimentos que en realidad a nivel global son muy poquitas empresas las que concentran la mayor parte de la venta de alimentos, y cuando estamos hablando de este tipo de políticas públicas estamos hablando de afectar este tipo de intereses, ¿no? O sea, un puñado de empresas que definan qué es lo que nos llevamos a la boca. En Argentina son solo 20 las empresas que concentran el 74% de las ventas en supermercados, que a su vez están concentradas en tan solo 6 grandes cadenas, ¿no? Y tan solo 3 concentran la mitad de las ventas totales del sector supermercadista. Entender que el impacto no es solamente sobre la salud humana, que como bien señalaba Ana, la malnutrición aparece como la principal causa de enfermedad y muerte, sino que los ultraprocesados son el producto estrella de un sistema agroindustrial que enferma también nuestros cuerpos y nuestros territorios, ¿no? O sea, a los ultraprocesados también se les llama comida chatarra o comida basura, y es cierto que son productos que generan chatarra, que generan basura, y de esta manera, si analizamos cuáles son las empresas que más contaminan con plásticos en el mundo, son precisamente las mismas grandes transnacionales que fabrican estos ultraprocesados que nos enferman, ¿no? Y puedo cerrar con esta, que entender que estamos insertos en un contexto de sindemia global, o sea, que coexisten varias pandemias y que esas pandemias comparten determinantes y soluciones, y para poder abordar la malnutrición de manera integral también necesitamos, digamos, tomar acciones que van a favorecer y van a contribuir a revertir, digamos, o por lo menos poner un freno en relación a la crisis climática en la que estamos inmersos, ¿no? O sea, necesitamos transformar los sistemas alimentarios, y para eso necesitamos contemplar a los sistemas alimentarios en su integridad. Y esta sí es la última, ¿no? O sea que en realidad la ley de etiquetado es un paso muy importante que hemos dado a nivel país. Necesitamos monitorear y fiscalizar su efectivo cumplimiento, pero también de la misma mano necesitamos poder aprender de esta experiencia virtuosa y de estas alianzas que hemos podido construir para avanzar con las políticas públicas que nos faltan. Y bueno, y ahí está el QR para que escaneen si quieren sumarse a las redes de Caliza Nutrición, y gracias. Bueno, muy bien, Andrea, muchas gracias. Hemos entregado la plataforma en tiempo, es increíble. Quizás, porque éramos solamente 3, si hubiéramos sido uno solo, se nos iba el tiempo. Interesante lo que dijiste, Ana, en términos de la importancia que tuvo en la elaboración de esta ley la presencia de la organización de la sociedad civil, libres de conflictos de interés, y las coaliciones con complementariedad, ¿no? Como que fue una alianza virtuosa realmente la que se logró en la coalición contra la obesidad, y como pareciera como que también hubieran sido tiempos que se fueron dando, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué esto no pasó antes? Parece que fue madurando la idea, y los 40 años de democracia han logrado cristalizar estos avances. Y también lo que dijiste vos, Andrea, en términos de la complejidad que es la solución a estos problemas de malnutrición y las fuertes interferencias. Y rescato nuevamente el tema de los conflictos de intereses, porque en la Argentina particularmente, yo creo que es muy por el espejo que significan las sociedades científicas americanas de Estados Unidos, donde están bañadas de conflictos de interés. Se naturaliza el conflicto de interés, y hasta ni siquiera se lo naturaliza en el sentido que ni se sabe que es un conflicto de interés, ni se lo piensa. Y obviamente es un espacio que
la industria aprovecha para meterse en esos detalles. Bueno, hubo acá dos cosas que yo quisiera, luego hay una pregunta en el chat, pero antes de esa pregunta en el chat quisiera hacer un comentario, a ver qué es lo que ustedes me dicen. Esta ley se basa en el perfil de nutrientes de la OPS, y ese perfil de nutrientes no toma en cuenta los sucedáneos de la leche humana. Perú, en su ley, incorporó a los sucedáneos como, como pasibles de poner sellos. ¿Cuál es la idea que tienen ambas, ¿no? Ana y Andrea, que tienen ustedes sobre esta circunstancia? ¿Cómo lo ven? ¿Querés que vaya yo o vos, Andrés? Bueno, sí. Los sucedáneos de la leche de la leche humana quedaron por fuera de la ley. Tienen otra regulación también en Argentina y eso es importante. Creo que como país, y justamente también formamos parte de una alianza virtuosa por, eh, por una ley que realmente haga que el código de sucedáneos de la leche materna se cumpla en Argentina, nos parece fundamental, es un capítulo pendiente. La lactancia y la leche humana es el primer alimento soberano que debemos garantizar, eh, defender, proteger y arbitrar todas las medidas para que eso suceda. Y los sucedáneos han venido a interferir en una lactancia correcta, completa, con estrategias muy complejas, porque justamente toman a la mujer, a la madre o a la persona que amamanta en un estado de extrema vulnerabilidad. Es, creo que es urgente poder avanzar hacia una ley de regulación de los sucedáneos de la leche humana. Me parece que es un capítulo pendiente que necesitamos seguir trabajando y fomentando, y sí, lamentablemente quedó por fuera de la ley de promoción de la alimentación saludable. No sé, Andrés, si querés sumar algo, pero... Sí, sí, o sea, por un lado, digamos, el modelo de perfil de nutrientes plantea que algunas excepciones, ¿no? Dentro de ellas, los sucedáneos aparecen como una excepción en el modelo, pero en realidad es un tema que todavía se está discutiendo y que no hay una posición tomada efectivamente, digo, internamente. Yo también lo he consultado con referentes de OPS y demás respecto a si era conveniente o no. O sea, y hay algunas posiciones en relación a que sí, que es necesario también avanzar, y otras que no, respecto a qué, digamos, impacto podría tener la presencia de esos sellos en ese tipo de productos. O sea, me parece que es una discusión que no está saldada esa. Y sí es cierto, y me parece como que va a ser sumamente interesante la experiencia de Perú en ese sentido, que Perú sí logró, digamos, la incorporación, y, y bueno, y ver qué sucede con eso. A mí me parece que es un tema que amerita conversaciones, digamos, respecto a la conveniencia o no. Lo que sí está claro, y en eso hay acuerdo, es en la necesidad de también ponerle un coto al marketing abusivo que despliega la industria de los sucedáneos, que eh, es importante poner en contexto de que es el primer ultraprocesado y que la única forma que tiene la industria de vender sucedáneos es desplazando la leche humana. Entonces, muchas veces las estrategias que despliega son muy sutiles, y muy sutiles en un periodo de mucha vulnerabilidad para la díada, o para el núcleo familiar, ¿no? Entonces, es muy difícil poder identificar muchas de esas estrategias como estrategias de marketing, porque muchas veces aparecen como soluciones o acompañamientos, estas acciones de contacto directo entre las empresas y las familias, ¿no? Entonces, es complejo porque
hay muchas violaciones al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos que vemos permanentemente, y muchas de esas son sumamente efectivas en lograr el desplazamiento de la derecha humana. Entonces, eso está claro que hay que regularlo. Ahora, respecto a si es, digamos, si hay que incluir o no los sellos en los sucedáneos, es una conversación es una discusión que no está saldada todavía. Bueno, muy bien, muy completo lo que han... Vamos entonces a las preguntas del chat. Acá hay una pregunta que dice la señora Galaxy. Bueno, dice, ¿existen avances de la ley con respecto a la copa de leche y a los comedores escolares? Yo entiendo que la ley no precisamente no va dirigida a la copa de leche y los comedores escolares, pero ¿ustedes quieren comentar algo sobre como nutricionistas? Bueno, dale. O sea, la ley tiene en su capítulo 4 dos artículos que hacen referencia específicamente a entornos escolares. Un artículo, el 11, que lo que establece es, digamos, la incorporación obligatoria de contenidos de educación alimentaria y nutricional en la currícula escolar. Y el artículo 12, que lo que dice específicamente es que se prohíbe la oferta y comercialización de productos con al menos un sello en las escuelas de todos los niveles, inicial, primario y secundario, y también se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio en las escuelas, ¿no? O sea, está claramente regulada no solamente la comercialización, o sea, la venta, sino también la oferta, con lo cual de esa manera quedan reguladas, digamos, todo tipo de oferta en el ámbito educativo. O sea, por un lado sí, las prestaciones alimentarias de las escuelas, pero también la oferta es tan amplio que podría incluir cualquier tipo de productos en cualquier tipo de evento, ¿no? Las escuelas hacen ferias del plato, o sea, está redactado lo suficientemente amplio como para alcanzar todo tipo de situaciones en el ámbito escolar. Lo que pasó es que en agosto del año pasado, en una reunión del COFEU, del Consejo Federal de Educación, se emitió una resolución donde se le dio la potestad a cada jurisdicción de instrumentar la ley en cuanto a esos artículos. Entonces eso hizo que los plazos se dilataran porque cada provincia quedó con la responsabilidad de avanzar en la instrumentación de esos artículos de la ley, y en ese sentido es que formalmente, digamos, no han habido casi avances, o sea, se dilataron los tiempos, y en esto después si querés complementar, Ana, vos, pero digo que fue un tema ese, porque también la ley es una ley de orden público, entonces las provincias no tienen que adherir, sino que lo que tienen es simplemente que definir cómo se van a aplicar los artículos de la ley. O sea, la responsabilidad de las provincias es esa, es la instrumentación de la norma, no la adhesión. Aunque es cierto que la adhesión expresa una voluntad política, digamos, la realidad es que todas las provincias están obligadas a hacerlo, y también lo que la ley define es que todos los artículos tienen que cumplirse una vez cumplidos los 2 años de su promulgación, con lo cual a partir de fines de noviembre de este año ya empiezan a ser obligatorios todos los artículos, incluso aquellos que todavía no hemos visto en acción. O sea que el ciclo lectivo 2024 debería de encontrar a las escuelas con una realidad muy diferente a la que viene siendo hasta ahora. Tu comentario, Paso Andrea, la de alguna palabra. manera responde a un comentario que hace Regina, que lo leo. Dice, somos nutricionistas autoconvocadas de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Queremos agradecer a Fagran y particularmente a su presidenta Ana, que nos ayudó en alianza con SANAR, que es otra organización de la sociedad civil, y nos dieron el aval para presentar una ordenanza municipal que hasta ahora llevamos presentada en 39 de los 135 municipios de la provincia, para hacer incidencia donde los municipios desde los municipios y darle fuerza a la adhesión provincial. Esto es lo que vos comentabas recién. Bueno, saluda Paola Yaquemén, de Concepción del Uruguay, creo que es, las colegas de Entre Ríos, y el Colegio de Pronunciistas de Córdoba también, Maribel. Bueno, no hay más preguntas. ¿Usted quiere hacer? No sé, Enrique, si me dejas solamente para sumar a lo Vale. que Sí, dice sí. Andrea, que fue re claro y completo, pero
Argentina es un país federal y tiene toda una complejidad la gestión de los comedores escolares, que hay una responsabilidad clara en las provincias, no solo desde lo presupuestario, sino también de la ejecución. A su vez, las cantinas, los kioscos tienen una complejidad más grande porque muchas veces están regidos por cooperadoras, por asociaciones de padres. Hay como un universo amplio y diverso en cada una de las jurisdicciones. Nosotros desde FAGRAN venimos acompañando el proceso para que las provincias y las entidades miembros de FAGRAN que están trabajando localmente puedan hacer acciones locales de incidencia para que en cada una de las provincias se termine de implementar la ley y efectivamente los productos comestibles con sellos no ingresen a las escuelas. Es un capítulo que va a llevar un tiempo de incidencia, de abogacía, de acompañar, de reformular, más allá de la adhesión provincial o no, que como dice Andrea, no es obligatoria, simplemente marca, si se quiere, una decisión política de acompañar, pero a veces sí son necesarias algunas normas complementarias que sobre todo pongan foco en la fiscalización, porque ese también es un eje de la ley en esta instancia que está bastante sueco, por decirlo de alguna manera, y que hay una fiscalización dentro de las escuelas que va a tener que tener mucha participación la provincia, el municipio, para que esto realmente suceda. Efectivamente. A veces las ordenanzas municipales o las leyes provinciales, cuando no se requieren, contribuyen a darle presencia política y acompañamiento para que, digamos, la población se siente interpelada por la ley, porque efectivamente la ley no requiere ni siquiera adhesión por parte de la provincia, es un hecho político más que en términos del funcionamiento de la ley. Me gustaría, a ver, Andrea, ¿podés comentar algo más sobre el tema de las denuncias? Porque es algo que yo, cuando comenté a grandes rasgos la ley, no puse en claro eso, porque por más que la ley fundamentalmente es para brindar información a la población, también la población puede ser un actor clave en la fiscalización y el control. No es que toda la fiscalización la tenga que hacer la población, debe ser una tarea del Estado también, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de la ley. Pero podés comentar un poco eso en términos de la denuncia por parte de la población. Sí, hay un mecanismo formal de denuncias que es ante el organismo gubernamental que se puede hacer si googlean ventanilla única federal, defensa del consumidor, les va a aparecer el link, o sea, hay una única ventanilla con la que en realidad podríamos denunciar cualquier tipo de situación de incumplimiento como consumidores, ¿no? O sea, digo, cualquier diferencia en relación a cualquier servicio o bien que consumimos, podemos denunciarlo ahí, incluyendo las situaciones de incumplimiento que vemos en relación a los artículos de la ley. Y en este punto es que también en alguna oportunidad hemos consultado al director nacional de defensa del consumidor respecto a la situación de entornos escolares, porque aunque la provincia no haya instrumentado todavía y definido qué organismos van a ser responsables del cumplimiento de esos artículos, si un niño, una niña está escolarizado y recibe un producto con sellos, esa situación se puede denunciar. O sea, digo que en eso es importante porque incluso esta información es algo que podemos compartir con madres, padres, digo, nuestros trabajos, podemos hacerlo como profesionales de la nutrición y de la salud, pero también podemos socializar esta información para que los distintos artículos de la ley se cumplan. Si vemos un producto a esta altura, ya todos los productos deberían tener sellos, todos los productos deberían tener sellos en todas sus caras principales, todos los productos, ¿no? Digo, porque está bien, estaba definido por etapas, o sea, hay un montón de cosas, pero ya a esta altura, digo, si vemos un producto que debería tener sello y no lo tiene, también, o sea, todas las situaciones se pueden denunciar y para eso es simplemente describir qué situación se observó y sobre eso se hacen después el seguimiento de los casos y se
no hemos tomado conocimiento hasta el momento de que se hayan sancionado esos incumplimientos, pero también, digamos, en la medida en la que se van monitoreando, se pueden ir exigiendo, digamos, a las empresas que cumplan con lo establecido en los distintos artículos de la ley. Y después está, digamos, otra forma de participar e involucrarse en el cumplimiento de la ley es haciendo una denuncia en una página web que generaron desde las organizaciones de la sociedad civil, que se la pueden encontrar como No Lo Dejemos Pasar, que es una manera de poder también generar un reporte ciudadano de incumplimientos para ir haciendo un monitoreo de la implementación de la ley. O sea, son cualquiera de las dos vías, idealmente ambas, pero sepan que las dos tienen como distintas razones de ser, digamos. Una es la denuncia formal y toman cartas en el asunto el Estado, que es quien debe velar por el efectivo cumplimiento de las normas, y después la otra es una iniciativa de sociedad civil que lo que pretende es ir recopilando denuncias de incumplimiento para ir tomando conocimiento de situaciones que por ahí eh, se nos escapan, ¿no? Porque la verdad es que a lo largo y ancho de todo el país hay también distintas empresas, más allá de las grandes transnacionales que tienen sus productos distribuidos en todas las provincias, digo, y está bueno ir tomando conocimiento de estas situaciones. Son como las dos modalidades. Gracias. Yo tengo otra pregunta. No está en el chat, sino que es mía la pregunta. Ya vimos que el sucedáneo de la leche humana, no está incluido dentro de la ley porque no está en el perfil de nutrientes de la OPS y ustedes explicaron sobre eso. Otro tanto ocurre con el alcohol, porque si bien la ley se llama de promoción alimentación saludable, la cerveza no entra en el etiquetado, o sí entra en el etiquetado la cerveza. La cerveza, el vino, y el alcohol no es, No, no es no. saludable. Entonces, No, dentro de los productos alcanzados son alimentos y bebidas sin alcohol o analcohólicas, así dice la ley. O sea, te quedan excluidos todos los productos que tienen alcohol. sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no se llegó a considerar el alcohol como algún tipo de sello o de incorporación? El perfil de nutrientes del OPS no lo considera. Yo sé eso. Igual que tampoco considera los sucedáneos de la leche. Pero ¿cuál es el argumento si ustedes lo saben, quizás no lo saben, cuál es el argumento que utilizó la OPS para no incorporar en su perfil de nutrientes a las bebidas alcohólicas? Particularmente la cerveza. Claro, lo que pasa es que también ahí tiene, digamos, todo un paquete de medidas que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que se agrupan como SAFER. Digo, hay también, como pasa con grasas trans, ¿por qué Argentina no incluyó grasas trans en su etiquetado cuando otros países como Perú sí lo tienen? Y porque Argentina ya tenía otra regulación, digo, ha sido pionero, o sea, hay como que también qué cosas se incluyen y se excluyen y también en qué medida se avanza con regulaciones adicionales depende de una sumatoria de elementos que hacen al país, al contexto, al momento histórico, a cómo se pueden, para mí también, a qué tanto peso se tiene al momento de negociar las cosas, porque siempre hay un equilibrio de fuerzas. Entonces, bueno, eso, digo, que como que no sé, Ana, si querés sumar algo a esto que estoy diciendo. No, sí, y que también para implementar políticas de reducción en el consumo de alcohol probablemente sean por otra vía que no sea el etiquetado. Creo que el alcohol tiene el consumo de alcohol y otros consumos problemáticos tienen quizá otro paquete de políticas públicas necesario para que su consumo sea reducido. Llámese cerveza, vino o otro tipo de bebidas blancas. Que hay que avanzar por ese camino también, como el tema de sucedáneos, pero quizás no era la política oportuna, eh, la de etiquetado frontal, para la reducción del consumo de cerveza.
Ok, bueno, muy clara la explicación que han dado ambas. Bueno, ya estamos en tiempo, o sea que les agradezco y le paso la palabra a Alejandra Sánchez Cabeza, que como vicepresidenta de ASAP haga el cierre del webinario. Bueno, muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias Andrea y Ana. La verdad que ha sido un placer enorme escucharlos a los tres, a Enrique, Ana y Andrea. Para mí ha sido, no es mi especialidad, ha sido sumamente enriquecedor. Y yo querría retomar 2 o 3 ideas que me parecen importantes, mientras les escuchaba. En primer lugar, decir lo importante que es para nosotros desde la Asociación Argentina de Salud Pública tener esta alianza con FAGRAN, y tener alianzas con otras sociedades y otras instituciones. No hay otra manera de incidir en la política pública si no es aliándose y uniendo esfuerzos. Nosotros además estamos muy contentos y contentas porque tenemos un consejo de soberanía alimentaria presidida por Enrique, que es un consejo muy activo y que nos enorgullece, y que además de eso se trata, construir la salud, de contar con alianzas y con personas que desde la misma asociación toman el protagonismo de avanzar, de crecer y de tener impulsos propios. Y quería decir cómo a mí me resultó muy claro en el relato que ustedes estaban haciendo, cómo hay una dimensión técnica que es imprescindible, sin ninguna duda, pero sobre esa, para hacer política se necesitan otras, que es la dimensión legal, conocer cómo es la legislación y cómo son las distintas instituciones del Estado y sobre quiénes, y después sobre eso, la dimensión política, que es otra cosa, que es la construcción de poder. Y ahí yo quiero reivindicar lo que vulgarmente se llama la rosca. Hay un libro que les recomiendo, La rosca política, de Mariana Gené. Es un libro muy interesante, una politóloga, y que eso es hacer política. Es unir voluntades, es a veces, dejar algunas cosas de lado porque se va avanzando poco a poco y entonces uno empieza a tener negociaciones, pero nada de eso pasa si no tenemos buenas políticas, si no hay primeros pasos y después, como ustedes bien dijeron, si no se fiscaliza. Y para eso construir ciudadanía. Entonces, bueno, en esto creo que las 2 instituciones tenemos puesto nuestro empeño, y con espacios como estos y también con vínculos de afecto y vínculos de confianza es como se construye. Así que yo quiero agradecerles muchísimo, quiero agradecer públicamente a Enrique, que siempre está empujando y siempre está construyendo, y bueno, y que este sea el principio de otros muchos espacios compartidos. Así que muchísimas gracias a todos y todas que se han sumado a este espacio. La verdad que es un honor que en los tiempos que corren hayamos contado con la presencia de todos y todas ustedes, y nos vemos pronto. Y esperamos que el domingo se vote por un Estado presente. Muchas gracias.